Padre, te damos gracias por tu gran amor por nosotros, Señor. Padre, te damos gracias porque sabemos, entendemos y creemos, Señor, que tú estás aquí en medio de nosotros, ministrando a tus hijos, sanando, liberando. Padre, estamos rendidos delante de tu presencia, Señor. Declaramos que dependemos absolutamente de ti en todas las cosas. Espíritu Santo de Dios, ministre a cada uno de sus hijos esta noche, conforme a la necesidad de ellos, Señor. Edifique, active en ellos el propósito eterno que usted ha establecido sobre cada uno de ellos, Señor. Padre, Señor, me vacío en esta noche, Padre, para que tú puedas rebalsar esta pequeña vasija de barro y pueda hacer bendición a tus hijos. En el nombre de Jesús, establecemos un ambiente sobrenatural esta noche, de milagros. Aleluya, declaramos los cielos abiertos, que descienden ángeles, espíritus de Dios sobre este lugar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. La verdad que ha sido de tremenda bendición poder preparar esta palabra. Quiero hablar de el proceso para alcanzar el propósito de Dios. Nosotros, como hijos de Dios, como discípulos, estamos en un proceso de formación, de perfección, para poder alcanzar el propósito de Dios en nuestras vidas. Vamos a vivir circunstancias, pruebas, adversidades, pero todas esas cosas van a formar nuestro carácter, van a formar el carácter de Cristo en nosotros. Dios va a tallar el carácter de Cristo en nuestra vida. Vamos a ser formados, equipados, potenciados para servir al Señor con prontitud, con excelencia, con diligencia. Quiero hacer una ilustración de un pasaje de la Escritura que está en Jeremías capítulo 18, verso 1 y 6. Dice así: Dios, hablando al profeta Jeremías, le dice: levántate y vete a la casa del alfarero, allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová, que aquí como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Nosotros, como hijos de Dios, estamos en un proceso de formación. Dios está moldeando nuestra vida, y es como que estuviéramos como barro en las manos del alfarero. Esta figura es Dios moldeando nuestro carácter. El alfarero toma el barro y sabe lo que va a hacer con el barro antes de tomarlo. Él ya tiene una idea.
tiene un propósito con ese trozo de barro. Así Dios con nosotros en las manos de Dios, Dios ya tiene un propósito predeterminado para cada uno de nosotros. Dios ya sabe lo que va a hacer con cada uno de nosotros. Él conoce tu comienzo y tu final de la historia. Amén. Él es el soberano del universo. El alfarero conoce las propiedades del barro, así como Dios también conoce tus virtudes y tus defectos. Dios sabe dónde tiene que trabajar contigo. Dios sabe cómo trabajar con nosotros y moldear nuestro carácter. Dios no hace trabajo en serie, hermano. Dios no hace 100 personas, 100 discípulos de una vez. Dios trabaja personalmente con cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros es especial para Dios. Dios no hace trabajo en serie, hermano. Dios se preocupa de ti, de formarte. El barro solo, hermano, no tiene ningún valor. ¿Cuándo cobra valor el barro? Cuando está en las manos del alfarero. Nosotros sin Dios no tenemos valor. Cuando estamos en las manos de Dios y nos dejamos moldear por Dios, cobramos valor. Nuestra vida cobra valor porque está Dios metido en nuestra historia. Seremos amasados, moldeados, horneados, pasaremos distintos procesos para llegar a ser una vasija. La vasija comienza siendo una porción de barro y se va moldeando, se mete a la rueda y se va formando. Así es como Dios trabaja con nosotros. Esta es la ilustración, la figura que Dios hace a través del profeta Jeremías, que somos barro en sus manos. Esto simboliza, hermano, el barro en las manos del alfarero, simboliza la soberanía que tiene Dios con nosotros, que Él va a hacer como quiere, cuando quiere y a la hora que quiere con nosotros. Estamos en sus manos, le hemos reconocido como nuestro Señor, como nuestro Kyrios, como nuestro amo. Él es el Señor. Dios hará en nosotros una obra exclusiva si es que no ponemos resistencia. Aquí el profeta Jeremías dice en la ilustración que la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió e hizo otra vasija. Si usted no resiste el proceso o renuncia al proceso que está haciendo Dios en su vida, usted va a volver a la rueda y va a iniciar un nuevo proceso para pasar lo que no pasó, para aprobar lo que no aprobó. Vuelve al kilómetro cero, al comienzo, hasta que pase el proceso. Por eso tenemos que entender que estamos en las manos de Dios y Él tiene el control de todas las cosas. Mire, vayamos a Efesios 4:11. ...4:11 y 15... y él mismo constituyó unos apóstoles, otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos son los dones ministeriales que el Señor dio a la iglesia. ¿Para qué son estos dones ministeriales? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón
perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Mire, la palabra perfeccionar viene del griego catartismos, es adecuar, es preparar, es entrenar, perfeccionar, calificar plenamente para el servicio. Nosotros tenemos que ser perfeccionados para calificar para el servicio. Tenemos que ser entrenados, tenemos que prepararnos, y las circunstancias y las pruebas y las adversidades de la vida te van a preparar para esa función. Así que no esquive los procesos que Dios le está haciendo pasar. No vuelva atrás. Y es para que lleguemos, dice, a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura. Ese es nuestro nivel, de llegar a la medida, a la estatura del varón perfecto. El perfeccionamiento nos van a llevar a una estatura, a una medida espiritual. Y ese proceso va a ser a través de lo que Dios comience a moldear en nuestra vida, lo que Dios comience a trabajar en nosotros. No esquive los procesos. Aleluya. Tenemos que estar calificados para hacer la obra de Dios, para que no seamos niños fluctuantes, para que ninguna cosa nos aparte y nos saque del propósito de Dios. Que las cosas domésticas, las cosas de niños, no nos aparten del propósito de Dios, porque eso ya está establecido de antemano por Dios. Es el plan de Dios para nosotros. Por lo tanto, tenemos que prepararnos, perfeccionarnos. Y ese proceso en las manos de Dios nos va a llevar a esa estatura. No esquive los procesos. Dije que iba a hablar del proceso para alcanzar el propósito de Dios. Filipenses 1:6 dice el apóstol Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta su retorno. Dios seguirá trabajando con nosotros, perfeccionándonos hasta el día del retorno del Señor. Yo no sé cuánto tiempo falta para eso. Nadie sabe la hora ni el día, pero mientras tanto, déjese moldear por Dios, déjese moldear por las manos del Señor. Debemos entender y comprender que habrán pruebas, tratos y adversidades. Entender que Dios es soberano, que Él gobierna y que Él tiene el control de todas las cosas. Nada escapa a su saber. Él es todopoderoso. Él tiene el control del universo. Dios está en control de tu vida. Dice Mateo 10:30, pues aún vuestros cabellos
están todos contados. En lo pequeño, en lo magnánimo, Dios tiene el control. Y usted dirá que yo se la hago fácil a Dios. Porque Él puede contar fácilmente mis cabellos. Pero no es así. Aún hay algo que contar. Tus cabellos, hermanos, están contados. Dios tiene control de todo. Tu salida, tu entrada. El Señor no se duerme. No se dormirá el que te guarda. Todo está bajo control. Como hijos debemos entender cómo opera la soberanía de Dios en nosotros, tener claridad, revelación de que Dios está metido en tu historia. Él la elaboró, es el guionista, el libretista de tu historia. Dios quiere sacar tu potencial, Dios quiere sacar lo mejor de ti. Aleluya. Vamos a Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Todas las cosas nos ayudan a bien, conforme al propósito, para que seamos hechos conforme a la imagen de Cristo, a la estatura, a la medida de Cristo. Aquí hay dos palabras que me llaman la atención. La primera es sabemos, que viene del griego eido, que es conocer, comprender, entender, y la palabra propósito, que quiere decir prótesis, que es plan anticipado. Si yo parafraseo este texto, diría así: y sabemos y comprendemos y entendemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es conforme al plan anticipado, que son llamados. Debemos saber y entender que todas las cosas me van a ayudar a bien. ¿Qué son todas las cosas? Todas las cosas. Lo bueno no me serviría, lo malo no me serviría. Tengo que conjugar las dos cosas para que formen un equilibrio en mi vida. Lo vamos a entender. A veces este texto, hermanos, lo usamos como un analgésico para nosotros cuando estamos en alguna dificultad o alguna adversidad. Y decimos, bueno, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero sin entender el trabajo que Dios está haciendo en nosotros. Y nos conformamos y nos quedamos estancados en medio del proceso. Es como un antídoto decir, es que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Tienen un propósito ya preestablecido de antemano por Dios.
es un plan anticipado. Lo contrario a no saber y a no entender, el antónimo es ignorar, no saber, desconocer. Desconocer cómo Dios hace las cosas. Es vivir en frustración, en incertidumbre, aún, hermanos, en depresión. No ver a Dios en ninguna parte. Cuando tú no sabes, no entiendes lo que estás viviendo, las circunstancias y las adversidades, caes en frustración, en incertidumbre y puedes caer hasta en desánimo y depresión. ¿Por qué, Señor? Lo voy a volver a repetir. Pregunte, ¿para qué, Señor? ¿Para qué es esto? Tenemos que buscar la revelación de las cosas, los motivos. ¿Para qué, Señor? No ver a Dios en las situaciones, circunstancias te llevan a un estado natural. No ver a Dios en ninguna parte. Y a veces, hermanos, le exaltamos al diablo y guerreamos con el diablo. Y el diablo pregunta, ¿y qué tengo que ver yo en esto? Es Dios. Ve a Dios, hermano, en todas las circunstancias de la vida y todo va a ser más fácil. Porque Dios va a revertir tu circunstancia. Dios va a revertir tu adversidad. Va a convertirlo en bendición para ti, en madurez, en crecimiento, en estatura, en porte de Cristo. Aleluya, tenemos que buscar la revelación. Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia. Descubrir, entender, conocer cómo opera Dios en nosotros, cómo trabaja en nuestra vida, cómo nos trata, de qué manera Él nos está tratando, nos está moldeando como el barro en las manos del alfarero. Hay ejemplos en la Escritura, hermano, de trato de Dios. Podía poner a Cristo aquí, porque Él se humilló hasta lo sumo, padeció, y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Por causa de su padecimiento, por causa de su humillación, por causa de no estimar ser igual a Dios, morir en la cruz, Dios le dio un nombre, Dios lo exaltó. Pasó el proceso, bebió de la copa amarga. Hay ejemplos, dije en la Escritura, de hombres que vivieron procesos en las manos de Dios. Podemos hablar de José o de Job, que son historias trascendentes.
Vamos a hablar de José, Génesis 37. José era un joven, hermanos, de 17 años. Dice así la Escritura: y habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. O sea, José era, usted lo dijo, soplón. Amaba Israel, Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Graso error, hermano. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y le dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, he aquí que mi manojo se levantaba, estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. José, hermano, el ungido, tuvo un sueño, era un sueño de Dios, y lo contó a sus hermanos, pero sus hermanos ya le aborrecían antes de contarle el sueño, y vivió un proceso duro en manos de sus hermanos. Vamos a el verso 19. Dice: y dijeron el uno al otro, que aquí viene el soñador. Ahora pues, venid, matémosles, echémosles en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y le dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Y sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas y mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y lo trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y lo llevaron a Egipto. Sus propios hermanos. No quite de la escena de sus adversidades a la gente que está cerca de usted, porque Dios también va a tratar su vida fuertemente con las personas que están a su lado.
¿Qué valor tiene que usted sea tratado por una persona que no conoce? No tiene sentido. Va a ser un trato superficial, pero cuando Dios te trata con alguien cercano, el trato es más profundo. Amén. Amén. Pero mire, a este varón lo metieron en una cisterna. Siempre nosotros, hermanos, que estamos en alguna dificultad, comenzamos a trepar y a tratar de agarrarnos de cualquier cosa. Pero este José, la única salida que tenía era hacia arriba. Tenía que mirar al cielo y ver a Dios. Lo metieron a la cisterna, lo vendieron como esclavo. ¿Qué proceso más difícil? Humanamente nosotros no lo podemos entender, pero mire lo que dice el capítulo 39, verso 2, dice: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. ¿Cómo puedo entender yo humanamente una persona que fue aborrecida, que fue metida en una cisterna, que fue vendida, que después estuvo en la cárcel acusado de acoso sexual? La Biblia dice que Dios estaba con él. Humanamente nosotros no lo vamos a entender, pero es Dios metido en la historia. Es Dios tratando el orgullo de José. Es Dios tratando su vida. Es por eso que a nosotros se nos tiene que revelar de qué manera opera Dios con nosotros. ¿Para qué es esto? ¿Qué propósito? ¿Qué tiene que ver con mi vida? Debo entender. José lo entendió, pero tuvo que vivir un proceso. Génesis 45. Verso 5. José hablando a aquellos que lo habían vendido, a aquellos que lo metieron en la cisterna, y les dice así: ahora pues, no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Otra versión dice: por medio de gran tribulación. ¿Quién vivió la tribulación? ¿Quién vivió el proceso? Lo vivió José. Dios conoce el final de tu historia. Aleluya. Dios me envió. Dios no es autor, hermanos, de la maldad. La maldad está en el corazón del hombre. Dios toma esa circunstancia, la revierte y la transforma en bendición para ti. La maldad estaba en el corazón de sus hermanos. Dios tenía un plan para José.
ya establecido. Dios conocía los tiempos, necesitaba un hombre tratado, procesado, probado en un lugar indicado del tiempo. Y eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Nos está procesando, nos está probando, tratando, porque en un tiempo determinado Dios nos va a necesitar, nos va a llamar y nos va a poner en el lugar indicado. Ese eres tú, ese soy yo. Los procesos de Dios a veces humanamente no los entendemos, no los comprendemos. Podemos llegar a decir que Dios es cruel, pero no es así. Dios conoce el comienzo y el final de tu historia. Vamos al Salmo 105. Trajo hambre, verso 16, trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. ¿Quién lo hizo? Dios. Envió un varón delante de ellos. ¿A quién? A José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En la cárcel fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió su palabra. ¿Quién? ¿La palabra de quién? La palabra de Dios. El dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó el Señor de los pueblos y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa, por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría. Ahí va, el Dios conoce los tiempos, Dios tiene el control de todas las cosas. Iba a haber hambruna en la tierra. Necesitaba un hombre, un hijo de él, un consagrado, un procesado, un aprobado, para que tuviera las llaves de los graneros para alimentar a su pueblo. Si usted le preguntara a José si valió la pena vivir todo lo que vivió, le va a decir que sí, valió la pena. Pudo proveer de alimento a su pueblo a través de su proceso, a través de su tribulación. Nosotros, hermano, como iglesia tenemos la llave de un granero. Dios está haciendo algo sobrenatural en este lugar. En un momento cuando nosotros vivamos el proceso, Dios nos va a tomar y nosotros vamos a mostrar esa llave. Dios lo está preparando, hermano, para darle a la gente lo que la gente siempre ha esperado de Dios. La gente espera una manifestación de Dios gloriosa. La gente, la tierra, la humanidad espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios.
aquellos que han sido probados y procesados por la mano de Dios. Aleluya. Las pruebas nos llevan a centrar nuestra atención en Dios. La adversidad es el puente para una relación más profunda con Dios. Todas estas cosas, hermanos, nos llevan a una dependencia absoluta con el Señor. Es una oportunidad para crecer. Las pruebas van a mostrar de mí lo que yo he aprendido. Jesús, hermanos, siempre llevó a los discípulos a una situación extrema para enseñarles una verdad. Mire, a un lugar de conflicto para enseñarle su dependencia absoluta de Él. Vamos a Mateo 8:18. Y verso 23. Dice: y viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado. Repita conmigo: pasar al otro lado. Verso 23. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Hermano, no importan las circunstancias, no importa la adversidad, no importa lo que estés viviendo. Si Dios te dijo: pasemos al otro lado, vas a pasar al otro lado. No tengas temor a la adversidad. Dios te ha capacitado. Tú no estás solo. El Señor nos dijo: yo estaré siempre con vosotros hasta el fin de los tiempos. Tú no estás solo. En medio de las circunstancias es cuando Dios más se va a manifestar a tu vida. No importa el viento, no importa la mar embravecida. El Señor dijo: pasemos al otro lado. Descansa en la palabra que Dios te dijo. Vamos a tener adversidades y circunstancias, pero Dios habló una palabra a nosotros y esa palabra se va a cumplir. Amén. Recuerde siempre esto, hermano: la gracia de Dios nunca te va a llevar a un lugar donde no te puedas sostener. Grábeselo. La gracia de Dios nunca te va a llevar a un lugar donde no te pueda sostener. Dios nunca va a poner una carga mayor de la que tú puedes llevar. Él está contigo. ¿Cuándo vienen las pruebas, hermano? Hablando magisterialmente,
¿Hay algún profesor aquí? ¿Cuándo vienen las pruebas? ¿Cuándo va a haber una promoción? ¿Para qué son las pruebas? Para promoverte a un nivel mayor. La prueba te prepara para estar listo. Viva los procesos mirando el blanco, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. No retrase los procesos, sino volverá a la rueda del alfarero a dar vuelta y vuelta nuevamente. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿A quienes le van a suceder estas cosas? ¿Usted ama a Dios? No escuché. ¿Usted ama a Dios? Le van a suceder estas cosas, porque estas cosas son para los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. No pregunte por qué, Señor, pregunte para qué. Todas las cosas, de todo tipo de circunstancias, buenas y malas. Lo que nosotros llamamos malo, lo vemos de una perspectiva netamente humana. Afecta nuestras emociones, afecta nuestra carne se debilita. Dios tiene una manera de operar en nosotros. Búscame, Cevita, Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Él tiene una forma de operar en nosotros. Él piensa una forma de tratarnos a nosotros, no como nosotros creemos, no como nosotros pensamos. Por eso digo que todas las cosas, buenas y malas, nos ayudan, nos cooperan. La palabra ayudan viene del griego sunergeo, que es cooperan. Sinergia es la acción de dos o más elementos cuyo efecto en conjunto es mayor que cuando operan individualmente. Necesitamos las dos cosas, lo dulce y lo amargo, lo bueno y lo malo. Mire, el sacerdote cuando preparaba el incienso y se paseaba en el tabernáculo con el incienso encendido, él preparaba el incienso con hierbas amargas y hierbas dulces. La resina de esas hierbas se combinaba con unos moluscos y se preparaba el incienso, pero su olor era dulce, era fragante. Así somos nosotros. El complemento de las cosas nos harán ser olor grato a Dios, olor de Cristo. Necesitamos las dos cosas. Jesús dijo,
Juan 15:11, para que mi gozo esté en vosotros. Y Juan 14:27 es, mi paz os dejo, mi paz os doy. Eso es lo dulce. Y Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicciones. Esas dos cosas a mí me potencian. La aflicción es lo amargo, la paz, el gozo es lo dulce. Yo necesito las dos cosas. Mire Filipenses 4:12, 13. Sé vivir, dice Pablo, humildemente, y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como tener abundancia, como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo llegó a un equilibrio. Pablo llegó a un equilibrio. Él sabía vivir en escasez y en abundancia. Si yo solamente vivo en bendición, cuando venga el día malo, la escasez, no la voy a soportar. Tengo que estar preparado para vivir en los dos escenarios. Es por eso que necesitamos ser formados y moldeados por Dios. Aleluya. A los que conforme al propósito son llamados, a los que están alineados en el plan de Dios, un plan ya predeterminado. Debemos descansar en la soberanía de Dios. Él tiene todo bajo control. Él sabe cómo tallar el carácter de Cristo en nosotros. Para Dios somos un producto terminado, y Él usará en nosotros la herramienta que Él crea que es la correcta. En algunos usará sus manos, en otros un cincel, una gubia, no sé. Quizás la persona que está a tu lado sea el instrumento de Dios para tratar tu vida. Si es su esposa, dígale, hágalo con suavidad, mi amor. Aleluya. Póngase de pie. Vamos a leer un texto. Quiero hacer pasar a los salmistas. Segunda de Corintios 4:16. Dice: por tanto, no desmayemos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Aleluya. Mi carne se desgasta. Lo natural en mí sucumbe ante el trato de Dios. Pero este hombre interno, el hombre de Dios, el hombre que tiene propósito, la mujer que tiene propósitos, aleluya, se va renovando de día en día. Y
esta tribulación es momentánea, es pasajera. Aleluya. Esto produce en nosotros un cada vez más peso de gloria. Mire las cosas que no se ven. Mire el final de su historia. No mire lo temporal, porque esto es pasajero, es momentáneo. Durará poco tiempo, porque Dios te va a introducir a un nivel mayor de crecimiento. Aprueba tu proceso. Aleluya, aunque sea difícil las cosas que estés viviendo. Aunque Dios haya tocado lo más sensible de ti, déjate moldear, déjate procesar. Aleluya. Ponte en las manos del Padre. La gracia de Dios no te va a llevar a un lugar donde no te pueda sostener. Él está aquí en medio de tu historia. No pasará desapercibido por esta tierra. En el momento oportuno, en el tiempo señalado por Dios, Dios te va a exhibir como un vaso de honra que ha sido procesado, que ha sido moldeado por sus manos. Te meterá al horno, te templará para que tengas un equilibrio, una templanza firme, para que el carácter de Cristo sea tallado en ti. Aleluya. Levanta tus manos. Aleluya. Aleluya. Deja que el río suba. Que te has agarrado este último tiempo. Suelta el ancla, iglesia. Déjate llevar por este río. Deja que suba el nivel de las aguas. Aleluya.